Hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios acerca de un tema en específico, un tema que en este caso vamos a ver de acuerdo a lo que es la restauración. ¿Qué es una restauración? En cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios, entendemos como restaurar. Nosotros lo hemos hecho muchas veces cuando tenemos un par de zapatos que nos gustan y no queremos tirarlos, lo llevamos a un zapatero para que los restaure. Muchas veces cuando en la suela ya se despegó, queremos que lo cosa y lo vuelva a poner el zapato, ya sea el izquierdo o el derecho, igual que como estaba cuando era nuevo. Muchas veces nuestras hermanas nos han ayudado a restaurar la ropa. A veces la ropa tiene se descose, la camisa, el suéter, el pantalón, y lo restauran como cosiéndolo donde se despegó. Entonces hay muchas formas de ver la restauración. La restauración es volver las cosas al estado que se encontraban cuando eran nuevos o cuando los adquirimos. Muchas veces la restauración de la maquinaria. Por ejemplo, el hermano Manuel tiene pues su oficio de coser lo que es el cuero o hacer el vinil para poder hacer cinturones o diferentes objetos. Él tiene su maquinaria y muchas veces se ha descompuesto. Entonces, ¿qué hace cuando se descompone la maquinaria? Él mismo la arregla para que vuelva a servir para hacer su oficio, o si no se puede, pues busca a alguien que lo realice. También nosotros, en cuanto al vehículo, si hay vehículos que se descomponen, ya sea de la transmisión, del motor, pues se lleva al mecánico para que lo restaure y lo vuelva a poner como estaba antes, para que vuelva a caminar. Las llantas también cuando se ponchan. Y aquí vamos a hablar de la restauración, de lo que nos dice el Señor. Pero ¿cuál es el tema en concreto de la restauración? Si habláramos del templo, en los días pasados había una fisura en el techo, había una fisura donde se metía el agua y nosotros veíamos siempre que llovía, caía el agua y se inundaba aquí. Entonces los hermanos actuaron para restaurar. El hermano David puso el material correspondiente para poner en la fisura y pudiera establecer su función como cuando se puso. Ahorita ha llovido y no ha caído el agua, ya se restauró lo que es el techo. Entonces, en esta ocasión vamos a ver la restauración, pero de lo que dice la palabra de Dios en la iglesia. ¿Cuándo la iglesia necesita restaurarse? ¿Por qué necesita restaurarse? ¿Quién debe restaurar a la iglesia? Son preguntas que tenemos que hacernos y contestar. ¿Y cómo va a quedar la iglesia después de la acción de restaurar? Debe ser la acción correcta para que vuelva a tener la función que había tenido antes. Vamos a ver esto de acuerdo a la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das la oportunidad de estar en tu casa para poder aprender de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo entender el mensaje que nos tienes a nosotros como iglesia, a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a entender qué aspectos necesitamos restaurar y te pedimos que el Espíritu Santo actúe para que esta restauración se lleve a cabo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a ver cómo el apóstol Juan le habló a las iglesias que estaban en Asia, que necesitaban restaurarse. Vamos a ver el día de hoy nada más de 3 iglesias, de las 7 que se hablan en Apocalipsis, en donde Juan les dijo que tenían que restaurarse en 3 aspectos: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo.
Vamos a ver qué aspectos tenían que restaurar esta iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estaban funcionando igual que como cuando Dios las constituyó, cuando se formaron. En primer lugar, vamos a ver a quién le dirige la carta. Últimamente nosotros vemos que las cartas entre iglesia, pues siempre las recibe el secretario y el secretario las lee. Esa es nuestra forma de funcionar y es la correcta y está bien. Pero aquí, estas cartas que mandó nuestro Dios a las iglesias, ¿a quién se las dirigió? Y vamos a ver qué palabras les dijo cuando se les dirigió a las iglesias. ¿A qué miembros de la iglesia o aquellos líderes o a quién en forma específica se las dirigió? Vamos a ver en primer lugar, en Apocalipsis 2, capítulo 1, nos dice a quién le dirige la carta a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces aquí estamos mencionando que se dirige la carta, ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Nosotros vemos que normalmente cuando se dirige al ángel de la iglesia en Apocalipsis y en otros libros se menciona al pastor de la iglesia. La carta aquí se la dirige al pastor. ¿Por qué? Porque Dios puso al pastor para que estuviera presidiendo y estuviera dando lo que es la palabra de Dios a la iglesia. Entonces le está dirigiendo esto y al mismo tiempo nos dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Vamos a ver, no voy a interpretar yo a quién se refiere las 7 estrellas, sino la misma palabra de Dios, como les mencionaba la ocasión anterior, da la interpretación. No hay necesidad de que nosotros entendamos lo que queremos, sino lo que el Señor nos dice, que es a quién se refiere como estrellas y a quién se refiere como candelabros. Les voy a pedir que tengan allí sus Biblias, ahí mismo en Apocalipsis 1, 16 y 20. Aquí nos va a explicar quiénes son las estrellas y quién es el candelabro. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces nos está hablando que todas las cartas se las está dirigiendo a los ángeles, y los ángeles son los que ministran la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, que son los pastores. Y cuando veamos en Apocalipsis los que son los candelabros de oro, más adelante, cuando leamos este libro, cuando se refiere a candeleros, se refiere a las iglesias. ¿Por qué candeleros? Porque la iglesia tiene su función, tiene su objetivo, la finalidad de ser luz en la tierra. Aquí, cuando está oscuro por el pecado el mundo, la época, solamente pueden ver a Dios y pueden ver lo que existe a través del candelabro. ¿Y cuál es el candelabro? Es la iglesia. ¿Y quién preside la iglesia? Pues es Jesús, a través de su palabra, y en este caso va dirigida la carta a los pastores. Pero ¿qué le dice aquí a la iglesia de Éfeso? ¿En qué debía restaurarse? ¿Qué cosas estaba haciendo bien Éfeso? ¿Qué cosas ya había dejado de hacer? ¿En qué cosas debía corregirse? Lo vamos a ir viendo. En el capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En primer término les está diciendo las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Tenía buenas obras, era una iglesia que trabajaba y tenía paciencia. Yo creo que en esto
coincide con los atributos de esta iglesia. Esta iglesia trabaja, esta iglesia tiene obras a través de su existencia, ha establecido muchas misiones, ha establecido muchas iglesias, es conocida en la región. Entonces esta iglesia, Dios es Amor, tiene obras y tiene arduo trabajo hasta este momento. Y también la iglesia, igual que la de Éfeso, tiene paciencia. A través de todas las tribulaciones que han vivido o que hemos vivido, que vivieron los primeros cristianos, ha habido muchas pruebas, muchas dificultades, pero el Señor reconoce a la iglesia Dios es Amor y a la iglesia de Éfeso su paciencia. Ha sido paciente a través de todas estas adversidades. ¿Por qué? Porque a través de la ayuda del Señor se han pasado y se han resuelto. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. En el 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Nuevamente habla paciencia. Es una gran virtud de una iglesia. Una iglesia debe ser paciente. Una iglesia no se debe desesperar por todo lo que viene. Vengan terremotos, vengan aflicciones, vengan persecuciones, vengan problemas. No debe pasar nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él nos da esa paciencia. Es una característica que tenemos. Tan es así que estamos aquí en su casa. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado a la iglesia de Dios es Amor la paciencia. Es un reconocimiento que hay. Y nuevamente le dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Un reconocimiento bueno a la iglesia. Aquí, la iglesia de Éfeso, durante más de 40 años de su fundación, esta iglesia habría permanecido fiel a la palabra del Señor. Cuando el apóstol Juan le mandó esta carta, tenía 40 años. En medio de dificultades y persecuciones de los hermanos, habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces les pido que vayan teniendo en cuenta cada versículo que vayamos viendo para ir detectando en qué partes tenía que ser restaurada la iglesia. Hasta ahorita en lo que llevamos no ha habido nada en lo que pueda ser restaurada. ¿Por qué? Porque el Señor le está reconociendo el trabajo, igual que aquí. Pero dice, pero tengo contra ti en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Para entender esta parte, necesitamos analizarnos como iglesia si permanecemos en el primer amor o ya hemos dejado nuestro primer amor como lo dejó Éfeso. ¿A qué se refiere con dejar el primer amor? Nos va a decir más adelante el 5, pero es algo que debemos analizar. Aquí esto se asemeja al matrimonio. El matrimonio cuando tiene 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40, y ya empiezan las fricciones y separaciones y divorcios. ¿Por qué se da? Porque en el matrimonio se ha dejado el primer amor. ¿Y qué pasa en las iglesias cuando los miembros se van? Cuando los miembros deciden irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Recordemos en el punto del matrimonio, cuando la esposa, el esposo actual, recuerdan cuando se conocieron, no les importaba la distancia para verse. Si estaban en otro extremo del país, no sé cómo lo hacían, pero venían y veían a su pareja.
No importaba la distancia, no importaba el clima, lloviera, pasara lo que pasara, se buscaba estar con la pareja, principalmente cuando había noviazgo. Ese es el primer amor en el matrimonio. Cuando se buscaba agradar y cuando había algún error de la pareja, decía, no te preocupes, pues no pasa nada. Un ejemplo, cuando la esposa cocinaba al inicio y se le quemaban los frijoles o el arroz, no importa, yo así me lo como, está bien, es un aspecto del primer amor. Y ahora, si ya pasaron 30, 20 años y pasa lo mismo, ¿reaccionamos igual? O al revés, ¿cuál es la reacción? Necesitamos analizarnos, hablando del matrimonio, cómo era cuando era la luna de miel y cómo es ahora, cómo estamos ahora. Hablando de la iglesia, ¿cuándo fue el primer amor de nosotros con el Señor Jesucristo? Cuando aceptaste al Señor Jesucristo como Salvador en 1960, en 1970, en la década de los 80, de los 90, de los 2000. ¿Qué decías cuando le aceptaste, cuando te bautizaste? ¿Qué decías? Yo quiero a mi Dios, a mi Señor. ¿Y qué más decías? Yo quiero cantar. No nos importaba el tiempo para estar aquí en la casa de Dios. Ese es el primer amor. El primer amor se manifestó cuando conociste a tu Señor Jesucristo y le prometiste fidelidad y estar con Él siempre. En las buenas, en las malas, ese es el primer amor. Y el Señor, ¿qué nos dice al respecto? De los que estamos en la iglesia o de los que ya se fueron, si han dejado su primer amor es porque se fueron, porque no vieron a Jesús y no vieron aspectos. ¿Qué pasó con mi hermano, mi hermana? Se fueron porque dejaron su primer amor. Y el Señor tiene las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que regresen a su primer amor. Esto les había pasado a Éfeso también. ¿Cuántas iglesias han tenido divisiones? Y muchos hermanos han ido porque los vieron mal, les dijeron algunas cosas, no les gustó la administración, no les gustó algunos aspectos y se fueron. ¿Por qué? Porque no estaban en su primer amor, vieron cosas superficiales. El Señor nos dice aquí, a ti hermano que me escuchas, recuerda tu primer amor en los años 60, 70, 80, 90, 2000, cuando aceptaste a Jesucristo. Y si a pesar de que recuerdas tu primer amor y no regresas, es que no amaste a Jesús, amaste a la iglesia, amaste la dirección de una persona, amaste una organización, amaste a un grupo, amaste a una persona, pero no amaste a Jesús. Aquí el Señor nos dice, recuerda tu primer amor. En el 5 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué nos dice aquí el versículo 5? Les pido que lo tengan presentes. Recuerda, por tanto, dónde has caído. Vamos a hacer una pausa. Recordemos en dónde hemos caído, en qué parte hemos caído como iglesia, en qué parte hemos caído como familias, en qué parte hemos caído como personas, en qué parte hemos caído como miembros de la iglesia, pero principalmente no miembros de la iglesia, sino miembros del cuerpo de Cristo. ¿En dónde hemos caído? En este versículo 5 nos dice 3 pasos para volver al primer amor. Nos dice 3 pasos. ¿Cuáles son? Si quieren verlos, lo pueden analizar. Dice, recordar, arrepentirse y repetir. También eso se aplica en el matrimonio. Si tienes diferencias, si tienes problemas, es porque has dejado tu primer amor. Para que vuelvas a tener una buena comunión con tu cónyuge,
tienes que seguir esos 3 pasos. Y también a ti, hermano, te invito a que sigas esos 3 pasos si has dejado tu primer amor, que fue Jesús, que es recordar, retornar y repetir. Son 3 pasos, hermanos. Recordar, retornar y repetir. Lo ponemos como por ejemplo en el matrimonio. Recordar. Dice aquí, recuerda. Dice este versículo, recuerda. Recuerda en ese momento cuando estabas en luna de miel. Recuerda cómo agradabas a tu pareja, cuando te importaba más estar bien con tu pareja que contigo mismo, cuando los derechos tuyos no existían porque querías el bienestar de tu pareja. Recuerda. Una vez que ya recordaste, retorna a ese momento. ¿Qué indica retornar? Es regresa a hacer esas conductas y actividades que hacías con tu pareja para que las vuelvas a repetir. Ya recordaste, ahora ya retorna. Si llegabas con una flor todos los días y le gustaba a tu pareja, regresa nuevamente, retorna esa conducta. Si a tu pareja le gustaba que le cantaras, pues hazlo. Cada pareja es diferente. Nosotros sabemos cómo actuamos como parejas. Y aquí nos dice cómo volver al primer amor en el matrimonio. ¿Cómo? Recordar, retornar y repetir. Entonces aquí ya recordamos. Ahora, como hermano o hermana, que ya te diste cuenta que has dejado tu primer amor como los hermanos de Éfeso. Ya estás en esa posición, ya lo recordaste. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Qué te pide el Señor a ti, hermana? ¿Qué te pide el Señor a ti, hermano? Y principalmente a los que fueron ahorita concretamente maestros de escuela bíblica dominical, hermanos que iban a las células, hermanos que trabajaban antes de la pandemia, que a lo mejor la pandemia hizo que se olvidaran estas cosas. La pandemia hizo que se olvidara el primer amor y todos se fueron y estuvieron en su casa, seguían los cultos por línea, pero ahora estamos en semáforo verde. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si dejamos nuestro primer amor fuera por este año, ¿qué nos dice el Señor? Recuerda tu primer amor que tenías antes de la pandemia. Después, retorna a lo que tú estabas haciendo antes de la pandemia, para que regreses a tu primer amor. ¿Eras maestro de escuela dominical? Retorna a tu función. ¿Eras partícipe en la célula? Aquí en San Miguel, retorna a participar en la célula, como estaba organizado en la iglesia. ¿Participabas en la escuela bíblica de vacaciones? Retorna nuevamente. Venías a los cultos de los miércoles de oración, los domingos, en la mañana y en la tarde, retorna otra vez a la asistencia. Ya pasó la época de la pandemia, ya pasó la época de prueba. Dios quiere que nuevamente regresemos a nuestro primer amor. Hermano, hermana, te invitamos, ahora que ya está funcionando nuevamente la iglesia, a que vuelvas a tu primer amor. Recuerda las 3 R's. Es recordar, retornar y repetir. Retorna a esa época en donde tú lo hacías. Y la tercera parte que nos dice que nosotros repitamos esa conducta. No quiere decir que ya pasó la pandemia, ya retorné otra vez al domingo y ya si al segundo o tercero ya no vuelvo a venir. Aquí nos dicen estos versículos, el 4 y el 5. Volver al primer amor es recordar, retornar y repetir. Si ya volvimos nuevamente a hacer las actividades, que no sea un fuego, como dicen, llamarada de petate, que nada más sea una vez y ya después dejamos de hacerlo. Volver al primer amor lleva las 3 R's. Les voy a pedir que si están de acuerdo conmigo en que este es el mensaje de Dios para la iglesia en este momento, de volver al primer amor, nosotros digamos en voz alta estas 3 palabras y nos comprometamos de esa manera con el Señor para trabajar de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a volver al primer amor?
repitiendo estas tres palabras. Les pido que repitan conmigo igual: recordar, retornar, repetir. Nuevamente, fuerte, lo decimos: recordar, retornar y repetir. Ahora fuerte, porque el Señor quiere escucharnos, estamos en su casa. Lo decimos fuerte si tenemos esas ganas y esa convicción de volver al primer amor. Es recordar, retornar, repetir. Recordar, retornar, repetir. Por último, hermanos, recordar, retornar y repetir. Hermanos, en esta ocasión, pues yo tenía también para analizar el mensaje de Esmirna y de Pérgamo, pero creo que es suficiente con lo del mensaje del día de hoy, nada más concretamente a Éfeso, para que se nos quede en nuestra mente, nos quede en nuestro corazón y principalmente se nos quede en nuestro compromiso. No es con la iglesia, no es con el hermano, no es con el liderazgo, es con Dios. Y el Señor Jesús nos está pidiendo que regresemos al primer amor. No solamente la Iglesia de Dios es Amor de San Miguel Tenochtitlán, las demás iglesias de la región que están igual, que tuvieron muchos cultos a través en línea de Facebook y a través de Zoom. Ahora la invitación del Señor, tanto a esta iglesia como a todas las iglesias, no solamente de la región, sino yo creo que en general, es que regresemos a nuestro primer amor, y para eso tengamos siempre grabado en nuestra mente esas tres palabras: recordar, retornar y repetir, que también se aplica en cuanto a nuestra vida matrimonial. Yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida matrimonial, las relaciones van a ser igual que como cuando empezó el matrimonio. No importa que ya tengamos hijos grandes, que tengamos nietos, o que lleve 1 año, 2 años de matrimonio y que empiezan a haber fricciones. La luna de miel siempre se manifiesta buscando el bienestar de los demás. En este caso, volver al primer amor dentro de la iglesia es buscando el bienestar de nuestro Jesucristo, que es nuestro Salvador. Antes que lo que me digan o me hagan, o que lo que pase en la iglesia, o lo que suceda a nuestro alrededor, siempre vamos a tener en visión adelante nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo, y por el amor a nuestro Señor Jesucristo vamos a estar vigentes y vamos a servir. Llueve, truene o relampaguee, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Lo cantábamos hoy en la mañana. Si regresamos al primer amor, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Y si nosotros tenemos este primer amor, vamos a volver en primer término a la asistencia los domingos, los miércoles, a volver a tener el ejercicio de nuestros cargos dentro de la escuela dominical, dentro de los departamentos, la femenil, jóvenes. Vamos a realizar lo que el Señor quiere que hagamos en su cuerpo, que es la iglesia. Y con esto vamos a demostrar el amor hacia el Señor Jesucristo. Con esto termino, hermanos, y esperemos que lo tengamos presente. Lo que es recordar, retornar y repetir son las 3 R's para volver a nuestro primer amor. Dios les bendiga, hermanos.